Para el tema de la articulación y coordinación interinstitucional para el proceso de restitución y el post-fallo, nos acompaña Banu Zuluaga. Ella es antropóloga de la Universidad de los Andes, es especialista en planificación y administración del desarrollo rural, del CIDER también de los Andes, ha realizado estudios de diplomado en gestión de proyectos, justicia transicional y acción sin daño y restitución de tierras de diferentes universidades en Bogotá. Es experta en el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas, planes y programas de desarrollo regional, social y rural. Conoce a fondo el tema del conflicto armado y el desplazamiento forzado. Ha hecho parte de diferentes entidades nacionales. Actualmente pues es coordinadora del Grupo de Gestión del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de la Unidad de Restitución de Tierras. Ha trabajado en la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, también en el Grupo de Memoria Histórica de la anterior comisión. Tiene muchísima experiencia. ¿Cuántos años de experiencia? No importa. Y para... No, eso sí, no lo preguntamos. Y nos da mucho gusto tenerte con nosotros, entonces, el auditorio. Bueno, muchas gracias para todos y todas. Buenas tardes. Yo quería iniciar, pues ya han dicho un poco quiénes estamos aquí, pero quisiera hacer un sondeo muy rápido de cuáles son como yo y la Camila también, ustedes ya han pasado por los temas, digamos, más generales de la jurisprudencia y de la norma nacional e internacional, todo asociado a la justicia transicional, el tema de conflictos, el tema de, digamos, como de conflictos también asociados a tierras, y ya sobre restitución ya pasaron por la etapa administrativa y la etapa judicial, eso es grosso modo. Y entiendo que aquí el público es también bastante heterogéneo, que tenemos de varias disciplinas, no todos son abogados, yo tampoco lo soy, entonces digamos que por ese lado pues el nivel va a estar como para todo el público, y entiendo que también estamos víctimas de diferentes instituciones. ¿Es eso así? Sí. Entonces vamos a entrar en materia, y yo quiero pues como introducción decirles que voy a hacer mi exposición en, digamos, como tres grandes apartes. A mí, según el programa, me pidieron que hiciera una charla con respecto a el trabajo que hacemos en la articulación interinstitucional para la restitución de tierras, e igualmente lo que estamos haciendo en torno a monitoreo a fallos, en torno al monitoreo del cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras. Entonces, esos van a ser como, digamos, los dos grandes apartados a los que me quiero referir, y simplemente quiero hacer una introducción de contexto que muy grosso modo son los énfasis que quisiera recoger, tanto en términos de principios y enfoques que nos rigen en estos temas de articulación interinstitucional, para pasar entonces ya a tocar los temas que dije de articulación y de monitoreo a fallo. Entonces, si quieres. Bueno, entonces, iniciando, quería que repasáramos cuáles son como estos los enfoques que orientan los fines de nuestra política pública en materia de atención y reparación a víctimas y de restitución de tierras. Yo entiendo que ya ustedes pasaron por todo eso, entonces no me voy a detener en la explicación de cada uno, simplemente que recordemos que estamos en el marco de justicia transicional, que eso es lo que ustedes más digamos, han visto durante el diplomado, asumo, y allí lo que nos está diciendo es que
todas las medidas que contiene, digamos, nuestra política pública y nuestra normativa en la materia, está enfocado al goce efectivo de los derechos, a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, que recoge pues no solo nuestra normativa, sino también como toda la jurisprudencia en el tema. Y esta norma también nos dice que tenemos que trabajar bajo el enfoque de derechos. Sin mirar acá, ¿quién quiere contarme qué es el enfoque de derechos? ¿Usted me quiere contar qué hace como para yo irme contestando? Bueno, el enfoque de derechos busca a través del proceso de justicia transicional de la ley 1448, a través de los jueces, se le pueden restablecer los derechos individuales y colectivos de las personas que han sido víctimas con ocasión del conflicto armado interno que vive Colombia. Perfecto. Entonces estamos diciendo que hay derechos tanto individuales como colectivos que fueron vulnerados con ocasión del conflicto armado interno y que esta política propende por el restablecimiento, el goce efectivo de esos derechos, digamos que haya un goce pleno de los derechos que fueron vulnerados. Y por otro lado, esta política pública y en particular la restitución de tierras tiene un enfoque clarísimo que la misma norma lo dispone como un enfoque transformador. Y eso quiere decir que las medidas que contienen esta norma deben contribuir a eliminar todos los esquemas de discriminación y marginación, ¿no es cierto? Que incluso antes del conflicto armado ya había algunos esquemas de vulneración, de marginación, de discriminación, pero el conflicto armado contribuyeron a propiciar mucho más esa violación de estos derechos. Y lo que dice la norma es que tenemos que mirar cuáles son esos efectos diferenciales para poder atender con un enfoque transformador sobre las violaciones que se hicieron. Y eso de cara a qué, porque estamos diciendo que con un enfoque transformador, porque esta norma lo que busca también como último fin es contribuir a todos los procesos de reconciliación en el país. Y finalmente el enfoque diferencial, pues que nos dice cómo debemos atender a cada uno de los diferentes grupos poblacionales que nos vamos a encontrar con diferentes afectaciones. Y allí pues esta norma, pues ustedes ya lo saben bien, recogió todo lo que en la materia dispuso la T025, que en materia de enfoque diferencial sentó jurisprudencia en términos de la atención a la población en situación de desplazamiento forzado en los autos 06, 05, 04, 06, 011, 092, para los niños, niñas y adolescentes, para las mujeres, para los grupos étnicos que sufrieron unas vulneraciones, si no mayores, por lo menos sí diferenciadas, como efectos del conflicto armado. Y entonces lo que nos dice es que tenemos que identificar esos efectos diferenciales y atenderlos según las afectaciones que hayan tenido cada uno de estos grupos. Bueno, esto digamos como los enfoques que están, digamos que subyacen a todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer en materia de restitución de tierras, porque así lo contiene la norma. Ahora, para todo el trabajo de articulación interinstitucional y también para lo que tenemos que hacer en cumplimiento de sentencias, hay unos principios también que contiene la ley que debemos observar. Son varios principios y aquí solo voy a destacar algunos. Digamos, los derechos de las víctimas, ¿no es cierto? Aquí me refiero mucho a cómo en el tema de articulación interinstitucional que vamos a ver, que se centra en lo que la norma dispone sobre los
escenarios del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hay un fuerte componente de participación de las víctimas. Esos son los escenarios que, digamos, dispone la ley para que haya una participación de las personas que sufrieron estas violaciones en toda el diseño, la ejecución y el seguimiento a esta política pública. Entonces, este principio hace referencia al derecho a acudir a esos escenarios de diálogo institucional y comunitario por parte de las víctimas y el derecho a participar en la formulación, implementación, seguimiento de la política pública de prevención, atención y reparación integral. En segundo lugar, pues estos creo que son como los que más ustedes han visto en las anteriores charlas que han tenido, pero simplemente los repito acá, que hacen referencia a los principios de la restitución. Y digamos que lo principal que tendríamos que tener en cuenta es que la restitución de tierras es la medida preferente en la reparación integral de las víctimas. Y esto quiere decir pues que también se visualiza como el enfoque transformador de la restitución apunta a hacer esa reparación transformadora, esa restitución transformadora para la reparación integral. Y por otra parte están los otros principios asociados de independencia, progresividad, estabilización, seguridad jurídica, prevención, participación y prevalencia constitucional. De estos otros quiero señalar, si quieres pasar, por favor, quiero señalar estos tres que para el trabajo pues con una perspectiva del goce efectivo de derechos de las víctimas consideramos fundamentales, y es el tema de la dignidad, que se refiere a que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación están enmarcados en el respeto a la integridad y a la honra de las víctimas, y eso quiere decir también que tenemos en cuenta sus opiniones y su perspectiva de cómo deben ser atendidos de acuerdo con las afectaciones que han recibido. Y luego hay los principios de buena fe, igualdad, garantía del debido proceso, bueno, justicia transicional, enfoque diferencial y participación, que ya los destacamos arriba. Pero en el tema de posfallo, que es el que básicamente estaríamos trabajando cuando hablamos del cumplimiento de las órdenes enmarcadas en las sentencias de restitución, justamente tiene que ver con el principio de la estabilización, y que hace referencia al retorno y la reubicación voluntaria en condiciones de seguridad, sostenibilidad y dignidad, y eso pues es como lo que nos lleva a alcanzar el goce efectivo de los derechos de las víctimas con ese enfoque de restitución transformadora. ¿El señor quiere hacer una participación? Sí, quería hacer una pregunta. Tengo la inquietud, y es sobre quién nos garantiza a nosotros lo del equilibrio social, porque nos hacen la reparación, correcto, hasta ahí llegó la unidad de víctimas, hasta ahí de pronto llegó bienestar familiar. ¿Quién nos garantiza el equilibrio social? Bueno, si usted quiere, hagamos un trato, porque es que la pregunta que usted me está haciendo tiene que ver con lo que vamos a ver como en el último apartado. No se preocupe. Entonces, si seguimos con la duda, cuando lleguemos ya como a la última media horita, entonces nos respondemos entre todos esta pregunta, que es bastante gruesa. Entonces, aquí estamos apenas como en la introducción del tema. Bueno, y esto que tiene que ver muchísimo con justamente cómo tenemos que trabajar todas las instituciones armónicamente, porque así usted tiene razón, pues una sola institución no podría dar cuenta de todo lo que ya vamos a ver que tenemos que hacer entre todas las instituciones del Estado. Entonces hay un principio que habla de la colaboración armónica y que dice que todas las entidades del Estado deben trabajar de manera armónica y articulada para el cumplimiento de los fines previstos en la ley, sin perjuicio de su autonomía. Digamos, en la ley, no solo referido a restitución, pero obviamente tiene que ver con la restitución, se dice que todas las instituciones tenemos que
actuar bajo los principios de subsidiariedad, complementariedad y concurrencia entre los niveles territoriales e institucionales. Quiere decir que no solamente trabajamos las entidades del ámbito nacional, sino que tenemos que concurrir, entrar a trabajar con las entidades del orden territorial para entre todos sí dar cuenta de la restitución de tierras con ese enfoque, digamos, reparador y transformador. Bueno, y aquí vamos a empezar a ver un poco cómo es que tenemos que trabajar, en qué es que tenemos que trabajar todos conjuntamente. Este es el contexto general del mapa de la política pública de la Ley 1448 y los escenarios ESNALIF. Entonces, en primer lugar, vamos a mirar contextualmente que la política pública contiene estos componentes de verdad, justicia, prevención y protección, asistencia y atención y reparación integral. Y luego esa política pública durante toda la ley justamente nos dice cuáles son las líneas de acción que debemos desarrollar para cada uno de estos componentes. Nos dice cuáles son las medidas específicas que debemos desarrollar según esas líneas de acción. Nos dice también cuáles son los instrumentos de planeación, los instrumentos de seguimiento que debemos utilizar, y nos dice cuál es la institucionalidad. Y toda esa institucionalidad la enmarca en lo que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Bueno, y esta política pública de prevención, protección, asistencia y reparación integral a las víctimas, que contempla estos 5 componentes, verdad, justicia, prevención, protección, asistencia y atención y reparación integral, nos dice, si quieres seguir por favor, que la reparación integral se refiere a cómo reparamos de manera adecuada, diferenciada, transformadora y eficiente a las víctimas por el daño sufrido como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho internacional humanitario, y contempla las siguientes líneas de acción y medidas asociadas a la reparación integral. La primera es la restitución, que es la medida preferente, como hemos dicho, de la reparación, y contempla, como línea de acción, contempla las medidas de restitución de tierras propiamente dicha, pero adicionalmente la ley dice que también deben restituirse los derechos a la vivienda, al empleo y la generación de ingresos, a los mecanismos de financiación. Y luego están las otras digamos, líneas de acción que tienen que ver con la reparación integral, que no voy a, digamos, a desagregar. Ustedes ya quedarán con esta presentación y ya lo han venido repasando, pero las otras líneas de acción asociadas a la reparación integral pues son la rehabilitación, la indemnización, las medidas de satisfacción y la reparación colectiva. Ahora bien, ¿cómo define la norma la restitución? Lo define como la realización de las medidas para el restablecimiento de la situación anterior de las víctimas, anterior a la violación de sus derechos humanos, derecho internacional humanitario, y comprende el restablecimiento de la libertad, la situación social, la vida familiar, la ciudadanía, el retorno a su lugar de residencia, la integración de su empleo, la devolución de sus propiedades, etc. Entonces, como nos lo decía el señor, es, digamos, una ley bastante garantista para lograr esa reparación integral. Ahora bien, en el tercer apartado vamos a ver efectivamente cómo de la etapa judicial pasando al postfallo es que efectivamente logramos conducir esa política a esa reparación integral y a la restitución. Pero aquí me voy a centrar inicialmente en los escenarios que prevé la política pública para que conjuntamente toda la institucionalidad interactuemos. Y aquí vamos a ir haciendo un diálogo desde lo nacional. Yo les cuento cómo estamos trabajando en lo nacional y cuáles son como los lineamientos y las orientaciones que desde lo nacional se han venido construyendo, y la compañera de la unidad de restitución
que trabaja con nosotros en la unidad, como enlace del SNAIF aquí en el territorio, podrá complementar lo que tengamos que complementar aquí sobre los escenarios en Córdoba y en el estado de estos. Entonces, el sistema se refiere al conjunto de entidades públicas del orden nacional y territorial y demás organizaciones públicas y privadas encargadas de formular o ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones para la atención y reparación integral a las víctimas. Fíjense que aquí no solamente se habla de las instituciones públicas, de las instituciones, digamos, a las que nosotros en nuestra mayoría pertenecemos, sino que también habla de las organizaciones privadas, ¿no es cierto? Y de hecho, aquí y en muchos territorios tenemos organizaciones, por ejemplo, de cooperación internacional que se unen a coayudar con esta política. Sí, por favor. Sí. No, sino primero explica el mapa porque es que me parece la primera vez que escucho que en el SNAIF pueden estar organizaciones privadas. Sí, sí. La misma ley lo contempla, digamos que contempla bajo el principio de la colaboración armónica y todos los principios de complementariedad, subsidiariedad. Y eso es algo que viene incluso desde la ley 387 y que dice que, es más, no es que se haya trabajado igual que hemos trabajado con las instituciones públicas, pero hay empresas que desde la responsabilidad social, por ejemplo, se deberían o se podrían sumar, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, garantizar las medidas para la generación de ingresos y de empleo. Hay algunos casos en los que se ha trabajado con la empresa privada en ese sentido de cómo poder vincular a personas víctimas y se trataría un poco como de una acción de ese estilo. Porque ese es el mapa que yo conozco y es Sí. O sea, sí, El tradicional, el que sí. nos han mostrado entonces cuando tú dices organizaciones privadas, entonces nosotros sí podemos, digamos, como... Claro, digamos que y la norma sí dice que la responsabilidad fundamental sí está en cabeza del Estado, ¿cierto? Y en ese sentido es una responsabilidad y no podemos poner esa responsabilidad en cabeza, por ejemplo, de mucho menos en organismos de cooperación, pero sí prevé que debemos y que es muy loable que podamos trabajar, por ejemplo, con las empresas privadas en las regiones, haciendo ese tipo de colaboración con las instituciones públicas. Entonces, bueno, este ya lo han visto muchas veces. Bueno, entonces, yo aquí lo que quería enfatizar para hacer la introducción es lo siguiente. Este esquemita simplemente recoge cómo estamos organizados en el sistema de atención y reparación integral a las víctimas, y a nivel nacional tenemos 10 subcomités que hacen referencia a cómo podemos operar ese mapa de la política pública. Y aquí en la mitad tenemos el subcomité técnico. De esos 10 hay un subcomité técnico que se llama subcomité de restitución. Y ese subcomité técnico de restitución ya vamos a ver digamos en detalle, porque todos estos comités técnicos del nivel nacional que lo que deben hacer es orientar el diseño y la ejecución de la política pública, tanto desde lo nacional, pero también confluir en lo territorial, deben tener su espejo o su, digamos, símil en los comités territoriales de justicia transicional, bien sea departamentales, municipales o distritales. Y digamos que en este esquema es muy importante la participación de las víctimas, que hay mesas de participación, ustedes saben, en lo nacional, en lo departamental y distrital, porque esas mesas justamente deben dialogar con estos comités de justicia transicional, haciendo un análisis de lo que estamos trabajando desde las instituciones y han hecho recomendaciones de política, han hecho recomendaciones para las actuaciones, y eso también debe estar. Nosotros en el subcomité de restitución tenemos participación de los representantes a las víctimas, como todos los otros comités de justicia transicional y subcomités técnicos,
Si quieres pasamos. Bueno, en la restitución de tierras, nosotros tenemos que dar cuenta, y eso lo hacemos desde el subcomité de restitución, tenemos que dar cuenta de estas medidas. La restitución de tierras propiamente dicha, que es el restablecimiento del goce jurídico y material de las tierras y territorios abandonados forzosamente o despojados. Ya ustedes, digamos, tienen suficiente bagaje para, digamos, ver la diferencia entre esta definición de la restitución de tierras y la actuación con otras medidas complementarias en la ley, que son la restitución de vivienda urbana y rural, y dice que la ley lo que dice es que hay que dar progresivamente el acceso a soluciones de vivienda a la población, digamos, que fue despojada o que tuvo que abandonar o cuya vivienda sufrió un menoscabo o sufrió una pérdida, y esto lo debe hacer a través del subsidio familiar de vivienda rural y de vivienda urbana. También contempla las medidas de empleo rural urbano. Y allí, pues obviamente lo que se trata es de dar acceso a soluciones para la generación de ingresos, soluciones de empleo que contribuyan a las personas a generar su sostenibilidad. Y las medidas financieras que por supuesto pues hablan del acceso a crédito y también hablan de los alivios de pasivos que debemos ofrecer con la institucionalidad competente. ¿Cómo entonces a nivel nacional nos hemos organizado? Bueno, primero, para poder dar cuenta de todas estas medidas restitutivas, ¿sí? No solo la restitución de tierras, sino todas las otras, participan en este escenario el subcomité de restitución según el decreto 4800, que es el que dispone todo este asunto del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas. Participan el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Justicia y Derecho, el DPS, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio, bueno, toda esta serie de instituciones que ustedes ven ahí, que de una u otra manera tenemos programas que dan cuenta de estas medidas, pero que adicionalmente se han tenido que ir ajustando para tener o criterios o medidas preferentes para no desde los programas regulares con los tiempos regulares, sino para poder cumplir con las órdenes en los términos en que nos lo han señalado los jueces. Bueno, sí. Sí, por favor. Claro. Sí, aquí inicialmente les voy a hablar del nivel nacional y después vamos a hacer énfasis en el nivel territorial y cuáles son los instrumentos que tenemos en el nivel territorial para el trabajo del SNARIF. Ya lo vamos a desarrollar. Por ahora estamos mirando como el marco en el nivel nacional. Estos subcomités de tierras y subcomité de restitución, tienen una secretaría técnica como todos los otros, una secretaría técnica que en este caso de este subcomité la ejercemos desde la unidad de restitución de tierras, pero hay una secretaría operativa que la ejerce en todos los subcomités técnicos la unidad para las víctimas, de manera que nosotros como unidad de restitución de tierras lo que hacemos somos como los motorcitos, digamos que tenemos que movilizar toda la convocatoria para estas instituciones y tenemos que facilitar el trabajo de formulación de un plan operativo anual. Tenemos que decir desde principios de año qué vamos a hacer durante este año, cómo lo vamos a hacer, con qué recursos, qué metas vamos a proponernos y todo ese trabajo, digamos, lo facilitamos nosotros como unidad de restitución, pero la Secretaría Operativa desde la unidad para las víctimas, que ustedes saben es la coordinadora del sistema, ellos son los que hacen toda la orientación de la política pública, incluso son los que nos dan los instrumentos técnicos y operativos para poder realizar todo este trabajo. Sí, ¿cuál sería la diferencia fundamental en un ejemplo entre lo técnico y lo operativo?
Sí. ¿Cómo funcionaría en eso? Porque ahí es cuando a veces las víctimas y nosotros como organizaciones privadas nos enredamos porque entonces no sabemos para este tema dónde vamos, Sí. acá, Bueno, digamos que solo para esta de los subcomités de restitución, porque por supuesto que la unidad para las víctimas, como la coordinadora del sistema y como la rectora de la política, es la que tiene la orientación política y es la que nos dice, mire, para este año, por ejemplo, como es el ejemplo, entonces, para este año en los POAS no vamos a dejar ninguna acción que tenga que ver con una institución en particular. Para el 2014, a diferencia de lo que hicimos en el 2013, eventualmente, vamos a dejar solamente en el POA aquellas acciones que tengan que ver con la articulación y la coordinación interinstitucional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el POA nuestro de este año quedó una acción que estamos desarrollando, ya vamos como a la mitad de lo que llamamos una estrategia de fortalecimiento de los comités territoriales de justicia transicional en materia de restitución de tierras. Y eso nos ha implicado un trabajo conjunto entre no solamente la Unidad para las Víctimas y la Unidad de Restitución, sino que allí se ha sumado el Ministerio de Justicia, incluso se ha sumado la Procuraduría General de la Nación desde su función preventiva, se ha sumado el Consejo Superior de la Judicatura con los jueces y magistrados, y con todos ellos, y Ministerio del Interior también, y con todos ellos vamos y desarrollamos un escenario similar a este. Entonces estamos en cada territorio donde se ve la necesidad de que lo hagamos, vamos entre todos y explicamos qué es esto en el marco de la justicia transicional, qué es esto de la restitución, cómo se desarrolla la etapa administrativa, la judicial, el postfallo, y en unas sesiones posteriores prácticas hacemos ejercicios sobre cómo vamos en el cumplimiento de las órdenes de restitución. Pero eso implica toda una actuación interinstitucional. Entonces, como ejemplo lo pongo porque ese tipo de orientación es el que ejerce la Unidad para las Víctimas y nos dice, este año vamos a desarrollar una estrategia de SNARIF en el territorio que la vamos a trabajar de esta manera, y nos da como todas las orientaciones y nos da los instrumentos de actuación. Entonces la Unidad para las Víctimas nos propone, por ejemplo, cuál es el formato, el esquema de planeación para cada año, y ellos nos proveen ese formato del POA. Esa es como un poco la labor de la Unidad para las Víctimas, y nosotros somos, digo, el motor es en el sentido de que nosotros nos tenemos que encargar, uno, de hacer todas las convocatorias, que la ley dice cómo lo tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces nosotros, los subcomités de restitución, todos los subcomités técnicos y este subcomité de restitución por ley se deben reunir trimestralmente. Debe haber al menos 4 plenarias en el año. Pero nosotros, ya les voy a mostrar cómo nos hemos organizado. Eso para un trabajo interinstitucional en el tema de restitución es absolutamente insuficiente. Entonces lo que hacemos es que en esas plenarias damos cuenta del trabajo que hacemos en reuniones que mínimo, por grupos de trabajo, que ya les muestro si quieres pasar a la siguiente diapositiva, nos reunimos mínimo una vez al mes en diferentes grupos de trabajo que son estos. Entonces, para poder responder a cada una de esas medidas, contempla la restitución, ¿cierto? Nos organizamos en los grupos de trabajo de restitución de tierras que lideramos nosotros como Unidad de Restitución. El grupo de medidas financieras, por su misión, lo lidera Bancoldex. El grupo de empleo rural y urbano lo lidera el Ministerio de Trabajo. El grupo de vivienda rural y urbana lo lidera el Ministerio de Vivienda. Y tenemos un grupo que denominamos de planeación y seguimiento. Este es el grupo, digamos, que organiza todo el ejercicio para todo el año, ¿no es cierto? Y todos estos nos reunimos mínimo una vez al mes. En este grupo de planeación y seguimiento participamos todos los líderes, y entonces nos reunimos y decimos, bueno, para este mes nos tenemos que reunir a organizar esto y esto, a ejecutar esto y esto. Y luego desde allí organizamos también las agendas de las plenarias, las respuestas que tenemos que dar, etc. Y luego
desde octubre del año pasado, en el subcomité, vimos la conveniencia de crear un grupo que denominamos de monitoreo a fallos. Esto, pues, dada la preponderancia que estaba tomando el tema de, en realidad, hacer un monitoreo a fallos. Digamos que a estos dos me voy a referir porque son los dos que lideramos desde la unidad de restitución. Sin embargo, la unidad de restitución, cuando decimos que ejerce la Secretaría Técnica también, además de hacer la convocatoria, tiene que llevar las actas y todos los archivos de lo que ejerce su comité de restitución. Bueno, por favor. Ahora, el funcionamiento de la tarifa a nivel territorial. Sabemos que pues la ley le define cuál es la función a estos escenarios, ¿no es cierto? Entonces, son los que están encargados de hacer la planeación. ¿Qué más de los que están aquí que trabajan en eso? ¿Quién quiere contarnos qué es lo que hacen? Yo sé que aquí hay de la gobernación, de las alcaldías, están de estas instancias. ¿Alguien quiere contarnos? ¿Qué es lo que dispone la ley que hacen los comités de justicia transicional en el territorio? Pues yo no puedo decir, pero desde el marco de retorno y justicia. También vale, todo vale. Bueno, si en el escenario de retornos y reubicaciones, como tal como la política de retornos y reubicaciones, el Comité de Justicia Transicional es el espacio donde se validan los insumos, los conceptos de seguridad para que sean viabilizados los retornos y las reubicaciones. También donde se conjuga, donde se hace como el trabajo armónico que hablábamos ahorita de coordinación armónica de todo el escenario, donde está toda la oferta institucional. Y por último es como el encargado de evaluar, ¿sí?, ya el concepto final ¿cómo te digo?, de esa viabilización del retorno a través de unas condiciones expuestas previamente por la policía y el ejército. Ese es el marco de retorno y seguridad. ¿Quién quiere complementar? Sí, cuéntame. Bueno, en el marco de los comités territoriales escenarios, donde se debe hacer la validación de toda la política pública, asistencia, atención y preparación integral para las víctimas en cada territorio, donde se debe aprobar el plan de acción territorial para los 4 años de gobierno y donde se debe socializar toda la oferta institucional de todas las entidades del ESNARIC para el ente territorial, que sea departamental o municipal. Básicamente es nuestro principal escenario para todo el tema de la implementación de la ley de víctimas y restitución de víctimas. Perfecto. Sí, cuéntenos. No, tengo una preocupación, yo creo que no voy a esperar al final. Bueno. En los cuadritos que nos mostraron ahora hace poquitico, no aparece la presencia de las víctimas. Bueno, digamos que si nos devolvemos un momentico, por favor. Aquí lo que decíamos es que en la primera... sí, señor. Tiene toda la razón que no lo dije, no lo mencioné, no lo leí completo, porque es que además la diapositiva se me dañó. se montó acá. Pero entonces, además de todas estas instituciones, hay 2 representantes de la Mesa Nacional de Víctimas en ese subcomité de restitución. En cada uno de los subcomités técnicos, se dañó. En cada uno de los 10 subcomités, en 9 de los 10 subcomités, hay en cada uno 2 representantes de la Mesa Nacional. En el de enfoque diferencial hay 6 representantes de las víctimas de la Mesa Nacional, ¿sí? Y aquí todavía no, apenas estoy empezando el tema territorial, entonces todavía no lo hemos mencionado, pero efectivamente, como seguramente usted lo sabe, en todos los comités territoriales de justicia transicional debe haber representantes de las mesas distrital y municipal. Bueno, tengo entendido, sí, en el comité de justicia transicional hace parte de las víctimas, pero estamos hablando en estos comités de restitución. Sí, usted hace alusión de cuáles lo conforman y cuándo se reúnen. Está diciendo que se reúnen mínimo una vez al mes, pero y nos mencionó cuáles son los que se reúnen. Sí. Pero ahí nos olvidamos de la participación de las víctimas. Los representantes de las víctimas
participan, y en este momento tenemos un representante en el subcomité de restitución. Hay un representante que es del Caquetá y otro representante que es de Risaralda, y es de la Mesa Nacional. En ese subcomité ellos participan en las plenarias, es decir, en las sesiones trimestrales. Las sesiones mensuales que hacemos es para hacer un trabajo interinstitucional, técnico, para poder ofrecer las soluciones, para poder planificar y para poder, digamos, posteriormente dar cuenta en las plenarias de lo que estamos haciendo. Y allí los representantes nos hacen las críticas, nos hacen las sugerencias, nos hacen los llamados de atención, junto con el Ministerio Público, que por supuesto también tiene asiento allí, Procuraduría, Defensoría, la Contraloría. Entonces, efectivamente, a nivel nacional, ellos por la ley, cada representante, cada uno de estos dos representantes en cada comité técnico debe asistir a participar en las plenarias. Y lo que nos establece también la misma norma es que nosotros como Secretaría Técnica debemos, con la convocatoria, que debemos hacer además con 8 días de antelación, con la convocatoria debemos enviar la agenda de los puntos que vamos a tratar, y si se van a discutir documentos debemos enviarlos, es decir, que las personas puedan venir suficientemente preparadas, informadas, para hacer una participación, digamos, no solo, digamos, informadas, sino que también hayan podido consultar, activa en la medida en que hayan podido consultar con sus representados. Entonces eso es parte, digamos, como del ejercicio de la participación de los representantes de las víctimas en esto. Sí, eso por favor, más adelante aquí. Bueno, entonces aquí vamos, y efectivamente lo que nos dice la ley es que estos son los escenarios, digamos, de planeación, de articulación, de implementación de la política. Y si quieres, pásate que la siguiente está. Entonces, nosotros aquí en estos comités de justicia transicional lo que hacemos esta es la principal instancia de articulación para la planeación territorial. Allí, entonces, como nos decía Loris, como nos decía Tatiana, también tenemos que formular y aprobar los planes de acción territorial, que ya vamos a ver un poquito con más detalle de qué se trata. Aquí tenemos que articular la oferta institucional, y articular la oferta institucional quiere decir que hay unas funciones que por ley le competen a gobernaciones y alcaldías, pero con eso no es suficiente y tenemos que concurrir o complementar las entidades del orden nacional. Coordinar las actividades de inversión e inclusión social. Aquí estamos haciendo referencia también a lo que nos decía ya el señor. Garantizar esa inclusión con un enfoque diferencial. Todo esto nos lo señala la norma. Realizar la evaluación y seguimiento a la ejecución territorial de la política pública, adoptar estrategias para garantizar la participación de las víctimas y desarrollar estrategias de prevención, asistencia, atención y reparación integral. A nivel departamental, ¿qué es lo que decimos nosotros? Si bien los comités de justicia transicional tienen que dar cuenta de toda la ejecución de esta política pública, ¿sí? Y se reúnen trimestralmente, nos pasa lo mismo que en el nivel nacional, con todo esto que tenemos que hacer, no más para mirar cuántas órdenes han salido en un territorio, qué tenemos que hacer, quiénes, cómo vamos a concurrir para atender a unas familias en concreto, en unos predios y en unos casos en concreto, pues reuniones trimestrales no nos sirven, no es operativo. Entonces lo que estamos proponiendo es que al interior de los comités de justicia transicional, que están facultados para ello, se puedan crear o fortalecer, donde ya existen, los subcomités de restitución de tierras. Entonces estamos diciendo, a nivel departamental, que existen en general algunos subcomités o mesas, o llámenle como le llame, en estos escenarios, estamos diciendo que se cree el subcomité de restitución de tierras. Sin embargo, nos decían, a nivel municipal, en los comités de justicia transicional municipales, pues
tampoco es que valga la pena necesariamente crear un escenario particular para eso, pero lo que sí decimos es por lo menos que haya una agenda y unas reuniones particulares que se dediquen a este tema de cómo estamos respondiendo a la restitución de tierras. ¿Quiénes son en el territorio los encargados de convocar o quienes presiden estos comités de justicia transicional? La primera autoridad, el gobernador o el alcalde, y ellos deben designar la Secretaría Técnica de estos escenarios. Entonces, ellos son los rectores de la política en el nivel territorial, pero todo el resto de las instituciones tenemos que concurrir. La misma norma le dice, esos son como los artículos del 254 como el 277, todo lo que disponen del SNERIF. La norma le dice al Ministerio del Interior, al Ministerio de Justicia, al Departamento Nacional de Planeación y al Ministerio de Hacienda que conjuntamente con la Unidad para las Víctimas fortalezca la capacidad de actuación de los comités de justicia transicional. De manera que ese que se llama en la norma como un equipo básico para movilizar la política son los encargados de estar movilizando la capacidad de respuesta de estos comités de justicia transicional. Si quieres, ahora bien, como esos, digamos, como los entes territoriales son los que ejercen la Secretaría Técnica, son los que convocan, son los que ponen la agenda, son los que ponen la periodicidad de las reuniones, pues nosotros lo que proponemos es que desde la unidad de restitución podamos ejercer la Secretaría Técnica de estos subcomités o mesas de restitución de tierras para poder hacer unas agendas o unas reuniones con una periodicidad menor y con, digamos, la agenda que nosotros ya enseguida proponemos. Hay dos grandes temáticas que contribuirían a movilizar mucho más rápido y eficientemente la política de restitución de tierras. Una primera es que para poder hacer la identificación que se requiere hacer en la etapa administrativa de cuáles fueron los hechos que sucedieron, de quiénes son las víctimas, ¿no es cierto?, sobre qué predios es que estuvieron ejerciendo qué derechos. Para todo eso necesitamos información de toda esta institucionalidad. Nosotros no lo podemos hacer solos, ustedes ya vieron eso. Entonces, lo que proponemos es que haya un grupo de trabajo o una agenda dedicada a eso, a mirar en dónde están los cuellos de botella, en los flujos de información que requerimos para hacer la plena individualización física, jurídica del predio de los solicitantes, ¿cierto? Eso en primer lugar, y allí tendríamos que estar trabajando mucho más permanentemente estas instituciones. La Unidad para las Víctimas, pues que tiene el registro para las víctimas y tiene muchos datos sobre la identificación de las víctimas, la Unidad de Restitución, las oficinas de registro de instrumentos públicos, para que no se me duerman. ¿Qué llevan las oficinas de registro de instrumentos públicos? ¿Qué información nos sirve para la restitución? Legalidad y cada uno de los Señor, no está la registradora y usted qué nos dice. No, yo callado. Pero callado sí, pero no me duermo. Bueno, entonces aquí lo que sabemos es que las oficinas de registro justamente se encargan de llevar lo que llaman los abogados la fe pública, y es decir, allí tenemos que registrar todos los negocios que hacemos, todas las transacciones que hacemos sobre unos bienes. Entonces, esa información para nosotros es fundamental. Y también el INPODER, los rectores de la política agraria y fundamentalmente de la reforma agraria, nos dan información sobre los predios que han sido objeto de reforma agraria, de procesos, digamos, agrarios, y el IGAC también tiene una información muy valiosa en cuanto ellos hacen pues toda la actualización o la formación catastral en el país, ¿cierto? Entonces, toda esta información la necesitamos, y para que esto fluya es bastante dispendioso.
ambicioso y tenemos que hacer un muy buen trabajo de articulación, de identificar en dónde están las dificultades, en dónde los cuellos de botella y cómo hacemos para agilizar todo ese, digamos, intercambio de información. Ese es un trabajo fuerte que nosotros proponemos como una agenda para estos subcomités de restitución de tierras. Y en segundo lugar, pues lo que más nos convoca permanentemente, con solamente mirar cómo vamos en el cumplimiento de las sentencias de restitución, con eso tenemos para reunirnos todo lo que queramos. Incluso podemos reunirnos semanalmente y ahí siempre habrá mucho trabajo por hacer. Entonces lo que proponemos es, digamos, como actuaciones, la articulación interinstitucional para el cumplimiento de los fallos. Frente a un caso, cómo vamos a llegar articulada y sucesivamente como se requiere, y cómo vamos a hacer el monitoreo o el seguimiento al cumplimiento de esos fallos. Y para eso es que proponemos crear el grupo de monitoreo a fallos, donde entonces debemos concluir, lo que proponemos es, digamos, si lo estamos trabajando así, conjuntamente la unidad de restitución y la unidad para las víctimas lideramos esos escenarios, estos grupos de trabajo, pero allí deben confluir entidades del orden nacional, como estas, que tienen sus territoriales, pero son, digamos, del orden nacional, entidades del orden territorial y el ente territorial como tal. Cuando hablamos de entidades del orden territorial que también están siendo, digamos, ordenadas en los fallos, nos referimos, por ejemplo, a las corporaciones autónomas regionales, es decir, que no tienen pues sus pares en el nivel nacional. Estas son todas las instituciones que nosotros estamos convocando para que integren estos subcomités de restitución de tierras. Habrá territorios donde hay más liderazgo de una u otra de estas instituciones, pero lo que decimos es que para poder cumplir con esos objetivos anteriores deberían estar al menos estas instituciones. Sigue, por favor. Ahora, sobre los escenarios a nivel municipal. Allí realmente estamos diciendo, en el municipio nos tenemos que concentrar, y ya vamos a ver por qué, en hacer la articulación para el cumplimiento de los fallos y en hacer el monitoreo sobre cómo vamos cumpliendo esos fallos. Y ya vamos a ver cómo las herramientas que tenemos. Porque el tema de articulación para el flujo de información, como ustedes vieron, compete sobre todo a entidades que están en lo departamental. Entonces la regional de Vindoy, la regional de Bigagra, digamos, estamos a nivel departamental. A nivel municipal, entonces lo que estamos diciendo es que nos convoquen a quienes tenemos que cumplir, seamos del orden que sea. Sí. Doctora, yo le pregunto. Bueno. ¿Es una propuesta de trabajo o esos son unos instrumentos legales que deben desarrollarse como es? A ver, la ley faculta a los comités de justicia transicional para crear los escenarios que considere pertinente, según el contexto. La ley no le dice, cree tal. La ley lo que le dice es, a nivel nacional, sí nos dice cómo debemos sesionar y establece los subcomités técnicos. Pero eso lo que decimos es como un ejemplo, porque obviamente cada territorio, según su contexto, tendrá que dar prevalencia que, si es un territorio, digamos, que ha sido expulsor, pues tendrá que tener sobre todo el Comité de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición, el Comité de... Es decir, la ley le da... Sí, cuéntame. No, mira, mire, doctora, la experiencia que tenemos en Córdoba es que los comités de justicia transicional, como escenarios de participación de víctimas de las entidades, no pegan. Ni el departamental ni los municipales, no pegan. Y crear al interior de esos espacios de participación más subcomités, eso es restarle la operatividad que tiene. O sea, yo creo que deberíamos establecer que esas acciones que usted plantea en cabeza de los subcomités deben ser estar en cabeza del Comité de Justicia Transicional, porque si el alcalde, si el gobernador no responde, no van, no cumplen, menos las personas que se deleguen para sus subcomités van. O sea, aquí tenemos un gran problema en este departamento. El Comité
de justicia transicional se lo convocan y van 2, van 3, no van los demás. Y el gobernador manda al portero de la gobernación. Y el alcalde manda a la alcaldía, que no tienen ninguna capacidad de decisión ahí en ese escenario. Entonces yo digo, crean más cositas. Bueno, digamos que obviamente que creo que ese fue el espíritu digamos, del legislador, como dicen los abogados, y es que justamente esto se pudiera ajustar a las necesidades en el territorio. Lo que pasa es que obviamente los comités de justicia transicional y los alcaldes y gobernadores sí están obligados a sesionar mínimo 4 veces al año, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la orientación que nosotros hemos dado desde el comité de restitución y que este grupo de instituciones que les mencioné inicialmente estamos haciendo ese esfuerzo por ir a las regiones, hacer una sesión del Comité de Justicia Transicional en pleno, incluso ampliado, con participación de los municipios, digamos, de las zonas microfocalizadas o mínimamente donde hay fallos de restitución, y estamos, digamos, poniendo a disposición toda nuestra capacidad para que los comités de justicia transicional se decidan a crear este escenario justamente para hacerlo operativo nosotros, para poder tener esa, digamos, autonomía, si se quiere, de decir, bueno, si el alcalde o el gobernador no tienen tiempo de reunir a la gente, nosotros vamos a poner nuestra capacidad al servicio del tema que nosotros además tenemos que sacar adelante, que es la restitución. Ahora, a la unidad de restitución le compete por ley la etapa administrativa, ¿sí? Pero en la medida en que tenemos una representación de las víctimas, de las que llegan hasta los fallos en las sentencias, pues consideramos que tenemos una responsabilidad para que lleguemos al momento del goce efectivo de derechos, que es en el postfallo. Entonces, es la forma, como estamos diciendo, que de una manera un poco más organizada, como también lo prevé la norma, podamos hacer ese ejercicio. Pero en cada territorio, digamos, tiene que darse su organización según lo que en cada territorio mejor funcione. Ahora, sobre esto, sí, cuénteme. Doctora, mire, yo creo que nos vamos acercando un poco a la pregunta que yo hice. Lo que dice el procurador es muy cierto. Y es tan cierto en que aquí, en los comités de justicia transicional, no conocemos a muchas instituciones que deben hacer parte y que deben asistir a la reunión. Entonces, desde allá del espacio de ustedes en adelante, conjuntamente con la Procuraduría, yo sé que aquí hay dos personajes muy importantes, el procurador y el señor juez, de pronto nos pueden ayudar en el proceso. Para mirar de qué manera, sí, si nosotros, la ley dice, claro, la participación del gobernador y del alcalde es indelegable en los consejos de justicia transicional, indelegable. El año pasado el gobernador fue a uno de 4. Este año va a uno y no fue el secretario, ese sí lo conocemos. En consecuencia, si no asisten a los comités de justicia transicional, mucho menos van a cumplir con lo que les corresponde en esto de la participación en la reparación a las víctimas. Entonces, yo creo que ahí ya sí nos vamos acercando a la pregunta que yo inicialmente le hice, porque es que si no asisten a esos comités, que es indelegable la asistencia según la ley 1448, entonces, ¿dónde están los mecanismos y dónde está la sanción que ha habido hasta ahora, que lleva 3 años la ley, de a esos personajes que no asisten a esa reunión? Hasta ahora no han sancionado el primero. Sí, usted tiene razón. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que pues desde la unidad de restitución sí no tenemos esas facultades, digamos, de investigar. Podemos hacer todo lo ¿Usted hace parte de restitución de cuál de las dos? ¿De tierra o...? De la unidad de restitución de tierras. La otra es la unidad para las víctimas. Ustedes Sí. casi no participan en los procesos como los de víctimas. Ajá. Porque los de víctimas son los que han cargado prácticamente con la responsabilidad y nosotros le reclamamos a ellos.
porque de cierta manera la cuestión del ESNARI, desde Bogotá hacia acá, la responsabilidad está en la unidad de víctimas. Entonces nosotros cuando tenemos que hacer un reclamo, como a ellos es que conocemos, y a ustedes, porque a nosotros no los conocemos, entonces les reclamamos a ustedes. Y como les reclamamos a ustedes porque es el centro, o sea, es el espejo de nosotros, entonces ahí es que nosotros solicitamos que ustedes entren a participar para mirar de qué manera nos ayudan a quitar la cruz del hombro, porque es que la verdad es que no sabemos cómo. Nosotros no sabemos cómo. Sí, le voy a dar primero la palabra al procurador y después un poco para que Loli nos hable cuál es el ejercicio que hemos venido haciendo aquí en el territorio. Muchas gracias. Yo quiero plantear lo siguiente. Es recurrente pedir la intervención de la Procuraduría cuando se trata de que los funcionarios públicos no cumplen con la ley. Eso es muy recurrente. Pero yo siempre advierto que hay que entender lo que hace misionalmente la Procuraduría. La Procuraduría tiene unas funciones disciplinarias y esa no la ejerzo yo, esa la ejerce otra gente. Tiene una función preventiva y tiene una función judicial. Jorge de Alto es procurador 34 judicial 1 de restitución de tierra. Yo solo actúo ante jueces, no tengo ninguna otra función. Pero lo que sí es importante es establecer que ha habido una confusión bien grande frente al tema. Por ejemplo, en tratándose del Comité de Justicia Transicional Departamental, quien tiene asiento a nombre de la Procuraduría es la Procuradora Regional, y esa sí tiene funciones disciplinarias. Y quien tiene asiento en el Comité de Justicia Transicional Municipal es el Procurador Provincial. Pero nadie se queja ante el Procurador Provincial o ante el Procurador Regional para poner en conocimiento esa inasistencia, que entre otras cosas es es indelegable. Oye, yo les quiero advertir algo, miren. Mientras los funcionarios del orden nacional no den el ejemplo de cumplimiento, de seriedad, no le pueden exigir a los tristes empleados de las regiones. Y voy a poner un ejemplo, doctora. Ahora que estamos hablando de la articulación y de coordinación para efecto de hacer un seguimiento y cumplimiento a los fallos. Aquí en el departamento de Córdoba no podemos hablar de un retorno efectivo mientras aquí el nivel nacional no cumpla. Aquí los jueces se han cansado desde el primer fallo que lleva data de casi 2 años de ordenar los subsidios para las personas restituidas, y todavía no hemos visto el primer ladrillo en este departamento de esas personas restituidas para hablar de un retorno efectivo y de cumplimiento a los fallos. Entonces, en un triste Comité de Justicia Nacional del municipio de Montreal, donde concurre gente de bajo nivel, que el alcalde es un provinciano, no vamos a echar mentiras. Aquí el alcalde lo considera un provinciano, los de arriba, los de ese nivel central son los dioses, son un alcalde cualquier cosa. No así es. Y mientras aquí los de arriba no cumplan, no le den el ejemplo a la gente que está aquí, no le podemos decir mucho a la gente, doctor. Gracias. Antes de darle la palabra a Lori, yo quiero también como hacer la siguiente claridad, y ese es un poco el llamado que estamos haciendo, digamos, desde el nivel nacional, pero sobre todo en estos escenarios en los que estamos empeñados en fortalecer conjuntamente con la institucionalidad que ya mencioné, y es que sí tenemos que tener mucha claridad de hacia quiénes acudimos para qué, y eso está todo en la ley. La Unidad para las Víctimas es la coordinadora del sistema y en ese sentido es, digamos, la que puede acompañar al ente territorial con las orientaciones, como dijimos, como secretaría operativa, acompañando para que se desarrolle todo lo que se tiene que desarrollar. Pero sí es potestad del gobernador o del alcalde, y es a él al que habría que, digamos, qué sé yo, llamar la atención en dado caso de que no se esté cumpliendo con la ley y lo que dice la ley como reuniones periódicas. Y a lo mejor sí se hacen las reuniones, pero es que 3 o 4 reuniones al año, pues para lo que nosotros necesitamos no es suficiente. Entonces,
¿qué estamos diciendo con las entidades? Y lo hemos trabajado con la Procuraduría Delegada para la Restitución de Tierras desde el nivel nacional. Pues efectivamente, frente a esto tenemos dos escenarios: o movilizamos estos escenarios interinstitucionales para que actuemos de alguna manera más articulada y coordinada, o pues simplemente nos atenemos a las audiencias, ¿cierto? Y con las audiencias sí nos está, ya ahí pues por supuesto que sí, necesariamente nos tenemos que encontrar, ¿cierto? Entonces, claro, entonces lo que estamos diciendo nosotros es: preparémonos, ¿cierto? Y vamos más articulados, más coordinados y más, digamos que ya hayamos podido hacer un trabajo con el cual podamos responder en esas audiencias para decirle a los jueces efectivamente cómo estamos trabajando. Como usted dice, entonces, esto sí es una propuesta que nosotros desde la Unidad de Restitución estamos empeñados en sacar adelante y que se han ido sumando las instituciones que ya renombré. Es una iniciativa, digamos, nuestra, pero se le han ido sumando las otras instituciones y es entre todos tenemos que ponerle el dinamismo, porque no lo podemos poner en cabeza de una u otra. Todos tenemos que hacer como el esfuerzo de que eso funcione lo mejor posible. No sé si me está pidiendo la palabra ya. ¿Sí, Loris? Aunque estoy sin voz. No creo que hablo bien. No quería como aportar algo a lo que decía el procurador. Y realmente los escenarios de coordinación interinstitucional con el comité y los subcomités, quería hacer como antes la precisión de por qué los subcomités y por qué el legislador lo previó así, porque los subcomités son más técnicos y se requería trabajar temas específicos, los cuales los productos se debían llevar al Comité Territorial de Justicia Tradicional, lo cual requería que en esos subcomités estuvieran las personas que realmente requerían estar en ese tema, más no en el comité, que ya es un escenario más amplio donde había otras instituciones. Que realmente en el tema de implementación hemos encontrado dificultades, porque obviamente tenemos que falta voluntad política, encontramos que hace falta seguimiento por parte del Ministerio Público, los entes de control, que son los que tienen esa competencia, porque nosotros comunidad, para las víctimas y coordinadores del sistema no es nuestra competencia obligar o requerir una entidad porque no participa, sin embargo sí, de cierta manera en el marco de los comités dejamos sentado la no asistencia y acompañamos para que los que tienen la responsabilidad adelanten las acciones y que sí estamos esperando que se vean ya esas acciones, porque ya llevamos 2 años y no podemos seguir en ese acompañamiento como permisivo y represivo, de pronto decirle sí, acompañe, que es obligación y la ley no lo dice, pero no vemos acciones pertinentes. Sin embargo, esos son otro escenario, otras debilidades de la implementación, que lo que se debe trabajar es corregirlas, y eso parte desde un sistema de seguimiento por parte del Ministerio Público, por parte del nivel nacional, directriz y lineamiento a cada sector, porque yo digo, si desde el Ministerio de Educación el tema de Comités Territoriales de Justicia Tradicional, el tema de recursos para implementación de la ley de víctimas, para programas y proyectos, viene como orden, más no como de acá abajo queriéndole decir a un secretario de Educación, departamental o municipal, vea, siéntese y mire que no les da a las víctimas. Si esa orden viene directamente desde el nivel nacional, vamos a hacer más fácil el camino. Entonces ahí tenemos que encontrarnos varios sectores para que esto sí pueda empezar a dinamizarse y empezamos a empezar a dar los resultados que están esperando las víctimas realmente y que bueno, ya están empezando a funcionar. De acuerdo, gracias. Sí, y es que ustedes, vamos a pasar estas 3 diapositivas rápido, porque yo veo que ustedes ya tienen todos los elementos de Stolpad, del NALIR y todo. Y vamos a pasar al tema que es un poco más, digamos, novedoso, después de que Loris nos haga por lo menos un barrido que hemos por lo pronto trabajado aquí en los escenarios del NALIR. Pero vamos a pasar a mirar cuál es esa herramienta para hacer desde la unidad de restitución el monitoreo al cumplimiento de los fallos, porque nosotros no tenemos funciones de seguimiento ni, digamos, pues, mucho menos más allá de eso, pero efectivamente ya la Procuraduría y la Contraloría nos han empezado, pues ellas participan primero en el subcomité nacional en todas las plenarias y están atentas de cuáles son las instituciones que están participando y que están además reportando resultados. Y ya nos están requiriendo la información que vamos a ver a continuación. De suerte que muy seguramente comparte esta información, más toda
la información que está levantando pues, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública que se prevé en la ley, empezarán a hacer los requerimientos adicionales a los que nos están haciendo ya los jueces. Entonces, si quieren, lo vais a comentar, grosso modo. Quiero hacer unas precisiones en algunos aspectos, de acuerdo con lo que dice Tatiana, que estoy en completo de acuerdo que le falta voluntad política en el territorio, sí, no podemos negarlo, pero no podemos hacer tan estrictos. Yo soy de las que pienso que podemos plantearnos bien soluciones alternativas a esas situaciones que están ocurriendo, esas problemáticas que se están dando, más que volvernos de pronto reincidentes en esas situaciones que ocurren. Nosotros hacemos parte de los comités de justicia transicional a nivel nacional, pero a nivel territorial, es decir, tanto departamental como municipal, nosotros somos invitados como unidad de restitución de tierra. ¿Sí? Ninguna entidad, es decir, ningún director que hace parte del Comité de Justicia Transicional puede delegar. Los únicos que pueden delegar en los comités de justicia transicional son la fuerza pública. Del resto deben ir todos los directores. Yo no me quiero referir a aspectos muy específicos de los comités de justicia transicional, porque cada uno de los municipios donde la unidad de restitución de tierras está interviniendo, la dinámica es diferente. Podemos decir que hay un alto interés en un municipio más que en otro, pero no podemos homogeneizar, es decir que todo es igual y que la dinámica en los territorios es igual, porque en realidad no lo es. Podemos decir que en los 3 municipios donde estamos son Tierra Alta, Valencia y Montería, las dinámicas son diferentes, así como la dinámica en el orden departamental. Otro aspecto que quería mencionar es que la unidad de restitución de tierras viene trabajando el subcomité de restitución de tierras a nivel departamental. ¿Sí? Solamente tenemos un escenario que es el subcomité de restitución de tierras a nivel departamental, aprobado por decreto 033 del 5 de mayo del 2012. Nos reunimos en ese subcomité de restitución de tierras cada 2 meses, donde creo que ha sido un escenario importante, valioso, donde se han dado aspectos de monitoreo a fallos, de planeación precisamente con algunos de ustedes que hacen parte de ese subcomité de restitución de tierra, y creo que hay unos logros significativos. También el tema de la articulación con la unidad para las víctimas, hemos avanzado bastante en ese tema. Entonces yo pensaría que no todo es como tan malo, y sí hay cosas que rescatar. Yo sé que hay gente, profesionales nuevos en las entidades, que eso atrasa un poco el trabajo y la dinámica de las mismas entidades. Sabemos que hay funcionarios nuevos, que todavía faltan muchos aspectos por trabajar, sí, indiscutiblemente sí faltan muchos aspectos, pero pienso que de esas intervenciones que hemos venido desarrollando, sí hay que recoger y recopilar muy buenas prácticas, hasta lecciones aprendidas del trabajo que hemos venido desarrollando en articulación y coordinación con las entidades. Bueno, y entonces, como para, digamos, redondear esto que estaba diciendo Loris, ¿cuáles son las orientaciones y lo que estamos trabajando desde el subcomité de restitución a nivel nacional frente a estos escenarios del subcomité de restitución de tierras, y en particular desde la unidad de restitución decimos? En esos escenarios trabajemos al menos en 4 cosas muy gruesas. La primera es cómo en todos los PADs tiene que haber una línea que programática y presupuestalmente le diga al ente territorial y le diga a todo el subcomité qué tiene que hacer en materia de restitución de tierras. Ya vamos a ver que la información que vamos teniendo en materia de postfallo le va a servir a los subcomités para tener una mejor proyección en esto. Entonces, lo uno es el tema de planeación y obviamente no solo programática sino presupuestalmente. 2, definitivamente tenemos que mover el tema de retornos. El tema de retornos, con sus 14 componentes, pues es un tema fundamental para el postfallo y para cualquier proceso de restitución de tierras.
Y el tema de retornos tiene todos los componentes, ¿sí? Son 14, pero pues tiene todos los que básicamente están fallando los jueces. 3. Tampoco podemos hacer retornos en los lugares en los que no tengamos condiciones de seguridad. Entonces, ¿cómo incidimos también en los espacios o en las agendas o en el trabajo que se esté haciendo en prevención y protección? ¿Sí? Tenemos que garantizar esas medidas de seguridad para los procesos, para que efectivamente se puedan dar los procesos de retorno y de restitución. Y 4, el trabajo que a continuación entonces me voy a referir, que es el de articulación y monitoreo al cumplimiento de sentencias. No sé si hasta este punto de acá tenemos algunas otras sugerencias, inquietudes, porque hasta aquí, digamos, llegamos un poco como con el tema, el segundo bloque grueso, que es el de los escenarios centrales, y pasaríamos ya a concentrarnos en cuál es toda el mecanismo que nos propusimos sacar adelante para hacer el monitoreo al cumplimiento de las sentencias. Bueno, entonces, ¿quiénes son por ley los encargados de hacer seguimiento al proceso de restitución de tierras? En primer lugar, los jueces. La misma Procuraduría en su función preventiva. Esencialmente, a mi juicio, son esas dos entidades. Perfecto. Entonces, primordialmente los jueces, que son los que, digamos, no pierden la competencia en el postfallo, ¿no es cierto? Ese seguimiento, digamos, es como el más cercano que uno podría ver a los procesos. En segundo lugar, claro, los organismos del Ministerio Público, porque también la Contraloría nos hace un seguimiento, en otro sentido, digamos, fiscal, pero nos hace seguimiento. Y pues, por esa razón, nosotros como unidad de restitución no nos podíamos, bueno, la unidad para las víctimas, de todas maneras, con la función que le otorga la ley de certificar a las instituciones, eso le da, digamos, un mecanismo vinculante para poder exigirnos también a las instituciones cómo estamos ejecutando la política pública. Entonces, la unidad para las víctimas a nivel nacional, anualmente, digamos, nos hace seguimiento a cómo estamos cumpliendo los planes de fortalecimiento institucional, los planes de acción institucional, y adicional a eso, entonces, al final de año, cuando nos evalúan, nos dice si efectivamente estamos certificados en el cumplimiento de la política o no, y de alguna manera eso se constituye en un mecanismo de seguimiento. Pero en todo caso, la unidad de restitución sí no tiene como ninguna función de seguimiento. Pero en ese sentido, entonces, digamos que desde el Consejo Directivo de la Unidad de Restitución de Tierras, hace pues año y medio, el ministro en su momento, Camilo Restrepo, en vista de que todavía no teníamos ninguna información acerca del cumplimiento de las sentencias, que ya desde octubre del 2012 teníamos sentencias, y acá en Bolívar fueron las primeras, y bueno, tenemos que hacer algo para nosotros desde, digamos, este consejo directivo, donde la unidad de restitución ejerce la secretaría técnica, pero están todas las instituciones que tienen que ver con el tema de restitución de tierras, donde podamos dar cuenta de cómo vamos y podamos ir mirando en dónde tenemos las falencias que tenemos que hacer para superarlas. Y de acuerdo con eso, entonces, se trabajó con la Alta Consejería para el Buen Gobierno de la Presidencia en la expedición de la Directiva Presidencial 05 de mayo de 2013. Y esa directiva presidencial básicamente nos dice a nosotros como unidad de restitución, diseñen un mecanismo para hacer un monitoreo al cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras. Y en ese mecanismo debe haber unos indicadores para mirar cómo vamos en los procesos de restitución de tierras en el país. Y básicamente, digamos, este fue como el mecanismo que nos dio un poco la potestad para hacer estos desarrollos que les voy a
contar a continuación. Entonces, en primer lugar, la primera tarea a la que nos dimos, digamos, desde la unidad de restitución fue en el escenario del Subcomité Nacional de Restitución. Dijimos, aquí participamos todas las instituciones que de una u otra manera tenemos que dar cuenta de cómo nos articulamos y cómo vamos cumpliendo esos fallos desde el nivel nacional, de cómo vamos a además adecuar la oferta, porque hay algunas instituciones que ya se han ido adecuando, hay otras que aún todavía no adecuan su oferta, pero tenemos que mirar cómo lo hacemos, y allí se creó el grupo de monitoreo a fallos, que no existía. Y desde el grupo de restitución de tierras, pues por supuesto también tenemos que estar mirando efectivamente cómo las instituciones que participan allí nos articulamos, pero sobre todo cómo transmitimos todo esto a nivel territorial, a los comités de justicia transicional y a los subcomités de restitución del nivel territorial. Entonces es como en esos tres escenarios donde hemos venido insistiendo en que tenemos que hacer este ejercicio de articulación y monitoreo a los fallos en el marco del SNARIF. Desde el sector agrario también, a partir, digamos, del Ministerio, la Oficina Jurídica nos convocó pues a todas las instituciones que tenemos que ver con esto, y allí entonces se dijo que tanto al interior del ministerio, que ya en el Viceministerio de Desarrollo Rural crearon un grupo especial para el trabajo con las víctimas, pero también con Banco Agrario, con Finagro y con INCODER, todos los cuales tienen que ver con el postfallo, ¿cierto? Nos reunimos y dijimos, bueno, nos organizamos, diseñemos esta estrategia de monitoreo a fallos. En primer lugar, lo que dijimos es, hagamos unos oficios para decirle a los jueces que las instancias jurídicas somos las que tenemos que estar aquí, demos un correo oficial único donde se nos comuniquen y se nos notifiquen las sentencias, y desde allí cada una de las instituciones va a recoger de sus regionales cómo estamos cumpliendo las sentencias, ¿cierto? Y eso lo vamos a reportar en el grupo, ya le doy la palabra, lo vamos a recoger en el grupo de monitoreo a fallos, de suerte que en este grupo de monitoreo a fallos ya empezamos a proponer entonces que como reflejo de esto, todas las instituciones, que son 35 a la fecha, que participamos en este grupo, ya le comunicaron vía el Consejo Superior de la Judicatura cuáles son los correos oficiales, por lo menos 25 de ellas, ya comunicaron cuáles son los enlaces y los correos oficiales a los cuales se les notifique para tener una mínima organización, para que la institución sepa qué es lo que tiene por cumplir, y para que todo eso ya vamos a ver cómo lo vamos a sistematizar. Cuéntenme. Hablando de seguimiento, parece haber escuchado que la unidad de tierra no tiene facultad de seguimiento de sentencia. Ese es un caso que ahorita que usted lo menciona se me vino a la mente, y me pregunto, ¿será que el poder que le dan las víctimas al director de la unidad de restitución de tierras automáticamente se falla, pierde poder y queda sin poder el director de la unidad de tierras? La ley no dice nada sobre el tema, pero a mi modesto criterio es función de la unidad seguir con el poder, y lo único que tiene que estar observando qué pasa. No puede cerrar la vista, tiene que mirar qué sucede en el postfallo, porque es que todavía tiene poder, todavía es demandante. Así que, pues, yo no admito que, pues, no sé, a mi modesto criterio no puedo decir, no aceptaría que se diga que la unidad todavía no tiene poder para seguir mirando qué sucede en el postfallo, porque es que el poder automáticamente con el fallo no termina. Ella sigue con el poder y es el demandante. ¿Y quién más hace seguimiento a esto? Pues, en un Estado social de derecho hay un control social. ¿De quién? Del más humilde campesino hasta el más incompletado servidor público.
hace control social. ¿Quién hace control social? Pues los columnistas, los periódicos, la prensa. Y como le dije, todo ciudadano tiene derecho a opinar sobre esto y preguntar qué está sucediendo. Y los organismos internacionales. Aquí estuvo la Comunidad Europea, en mi juzgado estuvo un día, hace ya como 3 meses, que preguntando sobre los temas, ellos hacen seguimiento. Los observatorios de las universidades hacen seguimiento. Así que, actualmente, tal vez hay más entidades haciendo seguimiento que jueces de restitución de tierra y magistrados de restitución de tierra. Gracias. ¿Usted juez? Bueno, sí, tiene razón en el sentido de que efectivamente cada uno de los abogados de los casos en la unidad de restitución permanece con la representación que le ha otorgado a las víctimas para, defender sus intereses, por supuesto. Lo que pasa es que aquí hacemos la diferencia en qué sentido. En el sentido de que la ley inicialmente no le faculta a la unidad de restitución con, por ejemplo, acciones disciplinarias como si las puede ejercer una procuraduría, como si los puede sancionar la Contraloría, son diferentes formas. Pero yo entiendo Sí, bueno. Pero lo que no entiendo es que si se tiene conocimiento que una persona obligada a asistir, por decir algo, a un comité, no, yo no tengo facultades disciplinarias, perfecto, pero aquí estamos en un tema que todas las facultades de los funcionarios son regladas. Todo el mundo tiene control disciplinario sobre alguien. El gobernador tiene alguien que le hace control disciplinario. El alcalde también y todos los funcionarios. Porque ni más faltaba que existiera un funcionario público que sobre él no existiera un control disciplinario. Entonces, ¿qué sucede? No tiene facultades disciplinarias sobre ese funcionario, pero vaya que sabe quién es el superior para esos casos. Envíe la queja, compulse copia o haga lo que tiene que hacer. Pero no podemos quedarnos aquí, que los funcionarios públicos hacen lo que les da la gana, no cumplen la ley. Por acá hablaba de cada proceso con el señor procurador. Bueno, tendrían que una acción constitucional de acción de cumplimiento ante un juez administrativo para obligarlos a que cumplan la ley, pero también hay que cumplirla. Y sobre todo, ¿por qué? Porque le estamos pagando. Aquí lo que son empleados públicos saben que en la nómina hay una cuestión que nos descuentan todos los meses: la diana. ¿Para qué? Para pagar a los funcionarios públicos. Entonces tienen que cumplir su labor, tienen que cumplir su trabajo. Porque aquí no pueden haber, aquí esto no, la ley no puede ser rey, no puede ser aquí un rey de burlas. Entonces yo sí hago, en todos los escenarios donde voy digo lo mismo, porque esto hay que ponerle seriedad. Y lástima que no me pude encontrar aquí con la magistrada Ava del Tribunal de la Sala Civil de Restitución de Tierra, del Tribunal de Bolívar. Excelente magistrada, y una de las magistradas que le cabe la ley de restitución de tierra en la mente. Llegué tarde, no la pude ver cuando me dijeron, y ahorita que llegué no la pude saludar. Pero ella es una de las abanderadas también de eso, de que la ley tiene que cumplirse. Esa es la sociedad que necesitamos, pues. Yo quería significar lo siguiente. Lo que entiendo es que se trata de establecer desde el punto de vista legal, misional, a quien corresponde hacerle el seguimiento post-fallo de las decisiones judiciales que toman los jueces de restitución de tierra. Lo otro es una propuesta desde el punto de vista administrativo para conformar un comité de seguimiento que obviamente ese comité no tiene ningún poder coercitivo, sino que lo que se va a buscar es como coordinar institucionalmente el tema. Pero, doctor Petana, yo lo que sí estoy seguro es
que en la medida en que los jueces, como usted, que yo sé que tiene pantalones, hagan el primer acto sancionatorio porque no se está cumpliendo con las órdenes que usted imparte, entonces sí, los funcionarios públicos van a ser que atenerse. Eso es lo que hay que hacer. Cuando usted como juez de la República toma una decisión que involucre a X funcionarios públicos, si van a saber a qué se van a tener este departamento de los funcionarios públicos. Es que estamos en mora de eso. O de que lo que pasa es que la Procuraduría tiene que llevarle la queja. Y nadie ha presentado una queja, porque yo he hablado con la Procuradora. Y me siento reiteradamente, yo le pongo y le digo lo que está aconteciendo, pero me dice, ¿dónde está la queja? Me ha dicho siempre, ¿dónde está la queja? Entonces, nadie ha presentado una queja, pero que sí le va a tocar forzosamente tomar decisiones son a los jueces de la República. Doctora, es que aquí tenemos yo voy a repetir lo mismo. Aquí hay cerca de 300 familias restituidas en este departamento. Y la primera sentencia data de más de año y medio. Y a esos años y medio el juez dio la orden, el tribunal dio la orden de asignación y autorización de los subsidios para esas familias restituidas. El Banco Agrario ha hecho lo de la vista gorda o de la oveja sorda, no sé cuál de las dos. Y ha sido imposible siquiera que asistan a los consejos de justicia transicional de Montería. No lo ha leído, nunca lo iba a dar a cara. Bueno, pues un poco me parece muy, digamos, interesante y sobre todo oportuna esta discusión, porque efectivamente nosotros con todo este esquema que es lo que nos imaginamos, porque completando esto, todo esto lo trabajamos, digamos, con el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Restitución y la Unidad para las Víctimas, diseñamos un poco este esquema. Pero adicional a ello, el Consejo Superior de la Judicatura es integrante del Subcomité de Restitución a nivel nacional, y con ellos lo que hicimos fue, ellos expidieron el acuerdo